presentaros una nueva iniciativa que ha surgido pues, de todas las alumnas que tengo repartidas por España, echan de menos las clases y hay algunas que sí que tienen posibilidades de acudir a otras escuelas con otras profes, pero hay otras que no tienen esa opción. Entonces me he decidido a hacer unos pequeños vídeos de técnica para que puedan repasar. Ojo, estos vídeos que voy a hacer no son excluyentes de acudir a una escuela con una profesional de la danza oriental, ¿de acuerdo? Son unos vídeos para gente que ya sabe y que quiere continuar con su aprendizaje, quiere repasar, para mis alumnas, por ejemplo, que tengo aquí en Ponferrada para que puedan practicar ellas en casa y tengan una ayuda, un soporte visual para poder continuar esa formación. En ningún momento recomiendo a gente que no sabe nada de danza oriental ponerse con nuestros vídeos a aprender, ¿de acuerdo? Bueno, ni con los míos ni creo que con los de nadie. ¿Por qué? Porque tú con el vídeo, vale, tú puedes tener unas nociones, puedes intentar hacerlo, pero no vas a tener a alguien que te esté corrigiendo todas esas posturas que tú estás realizando. No sabes si tienes bien colocadas las rodillas, no sabes si tienes bien colocada la pelvis, te puedes lesionar tú sola, porque tú no eres consciente de tu propio movimiento, de tu propia colocación. Entonces, yo no lo recomiendo, ¿de acuerdo? Sé que hay un montón de vídeos por ahí didácticos que están genial para gente que ya tiene un poquito de conocimiento de danza oriental y que puede continuar y que puede desde su casa seguir formándose o mejorar un poquito la técnica, darse cuenta de errores, etc. Pero desde luego yo no recomiendo que alguien que esté de 000 se ponga a practicar o se ponga a aprender directamente con los vídeos, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que, bueno, que saquéis algo en claro, que os ayuden los vídeos y nos vemos.